Tiene 34 años, es licenciado en Derecho y en Dirección y Administración de Empresas y desde que se licenciara no ha dejado de formarse y de trabajar en distintas universidades nacionales e internacionales. En 2009 fue nombrado director del gabinete del expresidente José María Aznar y desde enero de este año fue nombrado portavoz del Comité Electoral para las próximas elecciones autonómicas y municipales del Partido Popular. Hoy, en Panorama, conocemos en profundidad a Pablo Casado. Ya nos acompaña Pablo Casado, que ha sido diputado, ha sido docente en el mundo de la política, también fue asesor del expresidente José María Aznar. Actualmente es portavoz de ese comité de campaña para estas próximas elecciones del Partido Popular. Una carrera meteórica, sin duda, ¿no? Bueno, estoy encantado de estar aquí en Zaragoza y además ya tenemos la campaña encima, estamos ya en pre-campaña y tenía muchas ganas de ver a mi amigo Eloy Suárez y ver a Luisa Fernanda Rudi, porque creo que en Aragón y en Zaragoza el Partido Popular está haciendo bien las cosas. En Aragón gobernando en un momento complicado, manteniendo los servicios públicos, creando empleo, y en Zaragoza, pues bueno, los perdedores se aliaron contra el partido ganador y Eloy Suárez ha hecho una oposición responsable que estoy convencido que merecerá el respaldo y la confianza de los zaragozanos en apenas 3-4 semanas. ¿Cuáles van a ser las claves del programa de la campaña del Partido Popular aquí, tanto en Zaragoza como en Aragón? Bueno, pues en general van a ser las líneas maestras del Partido Popular a nivel nacional. La primera va a ser seguir creando empleo. Yo creo que el problema mayor que tiene España es el paro masivo que nos dejó la izquierda a nivel nacional, y a pesar de que en estos 3 años hemos creado 700.000 puestos de trabajo, es decir, casi 2.000 puestos de trabajo todos los días, lo cual no son cifras frías, sino que son 2.000 historias de superación, de esperanza, que todos los días tienen pues una esperanza más de futuro en España. Pero hay que seguir trabajando en esa línea y para eso lo que hay que hacer es pues, crear las condiciones para que las empresas, los autónomos, las pymes creen empleo, bajando los impuestos. En la última reforma fiscal devolvimos a los españoles 9.000 millones de euros para que tuvieran más recursos disponibles para consumir, para ahorrar, para invertir, y también lo haremos con los tramos autonómicos de IRPF, con el impuesto de sucesiones y patrimonio allá donde lo haya, porque en alguna comunidad autónoma donde gobernamos ya es muy bajo. Y luego también lo que haremos es seguir eliminando la burocracia de la administración, seguir creando las condiciones para crear empleo. En el apartado social lo que queremos es seguir invirtiendo en educación y en sanidad, como estamos haciendo hasta ahora, y seguir revalorizando las pensiones. Otros las congelaban, nosotros las hemos revalorizado en 2.000 millones de euros, porque creo que es lo justo hacia esos pensionistas que llevan toda la vida trabajando para tener una pensión digna. Y luego también seguiremos trabajando en las medidas de regeneración democrática, con la batería de medidas que se han hecho para luchar contra la corrupción y evidentemente mejorar la transparencia y la responsabilidad en todas las administraciones públicas. Ha sacado usted el tema de la corrupción. Precisamente anoche se detenía a uno de los iconos, uno de los líderes del Partido Popular, Rodrigo Rato. Fue detenido y luego le liberaron, pero ¿cómo afecta o cómo puede afectar esa detención, ese icono caído al Partido Popular en esta campaña? Bueno, pues yo creo que el mensaje a todos los españoles es que la justicia funciona y que la justicia no mira ni apellidos ni colores, simplemente actúa. Nosotros pensamos que las explicaciones que tiene que dar el señor Rato ojalá sean convincentes y esperamos que así lo sean y que esto responda a una herencia familiar y que haya una explicación de por qué ese dinero no estaba en España. Pero si no es así, nosotros seremos igual de firmes con él que como hemos sido durante esta legislatura con aquellas personas que no habían cotizado en España. De hecho, hemos recuperado 25.000 millones de ingresos que no se habían cotizado y hemos detectado hasta 100.000 millones de euros que estaban fuera de España y que ahora ya están contribuyendo en nuestro país. En esa lucha contra el fraude fiscal, evidentemente, no nos importa quién sea y quien no haya cumplido con la agencia tributaria, quien no se haya ajustado a la ley, tendrá nuestro reproche, sin dejar de reconocer que en el caso de Rodrigo Rato hizo un gran servicio como ministro de Economía y Hacienda en España y como gerente del FMI en Washington. Pero evidentemente, con el Partido Popular, sea, quien no ha cumplido con la Hacienda tendrá que hacerlo. Por este caso en concreto, el Partido Socialista pedía incluso la dimisión de Montoro, precisamente por esa amnistía fiscal. ¿Qué opina? Bueno, pues que a lo mejor en época del Partido Socialista sería imposible ver esto. En época del Partido Popular no nos importa quién o cómo haya sucedido, porque lo acabará pagando. Y yo creo que el Partido Socialista debería mejorar a lo mejor lo que está haciendo en Andalucía. En Andalucía ellos tienen 250 imputados por un caso escandaloso de corrupción de 3.000 millones de euros robados a los parados andaluces, y sin embargo lo que hace Susana Díaz y Pedro Sánchez
es mantener a Manolo Chávez y al señor Griñán en sus escaños y encima aforar a aquellos posibles imputados por la jueza Laya, a la que insultan a diario, por cierto. Entonces, lecciones de ética, de honestidad del Partido Socialista, ni una. Y aquí en Aragón y en Zaragoza podríamos hablarte mucho de casos de corrupción, de malversación del Partido Socialista y de despilfarro que desde que gobierna la comunidad autónoma, el Partido Popular, ya nos han cometido. Vamos a hablar de qué puede pasar después de esas elecciones. Se van publicando algunas encuestas, es cierto que más a nivel nacional. La última de Metroscopia daba casi un empate, alrededor del 20%, al Partido Popular, al Socialista, a Ciudadanos y a Podemos. ¿Cómo lo valoran? No sé si tienen encuestas propias. Nosotros lo que pensamos es que la encuesta que vale es la de la urna y nosotros pensamos que los ciudadanos españoles cuando vayan a votar pensarán en quién garantiza mejor los servicios sociales para su mujer, la pensión de su padre o el trabajo de su hijo. Y en ese sentido creo que la labor que ha hecho el Partido Popular ha sido muy buena en esta legislatura, pero queda mucho por hacer. Y pedimos humildemente la confianza de los españoles para que nos den tiempo para seguir haciéndolo, pero en esta dirección. Yo cuando digo hablar de cambio, digo, ¿cambio? ¿Para qué? ¿Para volver a la bancarrota que nos dejaron? El cambio ya se produjo en el 2011, tanto en España como en Aragón, como en Zaragoza se tenía que haber producido cuando ganó las elecciones Eloy Suárez. Pero no se produjo y así está Zaragoza con Belloc. Con lo cual el cambio ya se produjo y yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir en este rumbo. Cuando el FMI, cuando la Comisión Europea, cuando en Davos o cuando en Washington se pone a España de ejemplo y se valora lo que hacemos, no es casual, no es la coyuntura internacional, no es el tipo de cambio con el dólar, no es la bajada del precio del petróleo, que también afecta a Francia e Italia y van fatal. Es porque los españoles, y digo los españoles, no el Partido Popular o el gobierno de Rajoy, todos los españoles una vez más nos hemos puesto el país a las espaldas y hemos tirado hacia adelante, pero guiados por una política eficaz que ha marcado un gobierno popular que yo creo que, sinceramente, es la mejor garantía de prosperidad y de futuro para Aragón y para España. ¿Y cree que ese mensaje de cifrarlo todo en los buenos datos económicos será suficiente para volver a ganar la confianza del electorado del Partido Popular? Es muy importante, pero no es suficiente. Pero, como diría mi buen amigo y ex jefe Manolo Pizarro, no hay un resultado económico casual, sino esas políticas económicas se han de basar en unos principios políticos. Y esos principios políticos se basan en unas ideas y unos principios ideológicos. Y ese es, si ponemos un símil, digamos que los principios y las ideas liberales que basan el Partido Popular serían como las vías del tren. El programa electoral sería como la locomotora, en nuestro caso pensamos que es más veloz y más potente que otras. Luego hay que tener buenos maquinistas, como Luisa Fernanda, como Eloy. Y luego ya llegaremos a las estaciones más lejanas en cuanto a crecimiento económico, en cuanto a creación de empleo, pero ese es el orden. Entonces, no es solo política económica. 700.000 empleos no es macroeconomía, son 700.000 historias de éxito. Y es más, incluso en el ámbito no económico hemos hecho muchas reformas. La prisión permanente revisable, para que los asesinos, los violadores, los terroristas estén en la cárcel hasta que se arrepientan. La ley educativa, la optimización de recursos sanitarios, la reforma de la batería de reformas contra la corrupción. Es decir, todo eso no son medidas eminentemente económicas, pero todo al final crea un entorno de seguridad jurídica y de prosperidad social y económica que hacen que las cifras mejoren. No tenemos tiempo casi para esta entrevista, sé que es un hombre muy ocupado, pero sí me gustaría saber qué opina de Ciudadanos. ¿Es un enemigo o en el caso, por ejemplo, de Aragón y de Zaragoza, un posible aliado de cara a posibles pactos? Bueno, yo tengo una relación personal buena con ellos porque he coincidido bastante en las tertulias de televisión y yo creo que es un partido que emerge, que entra en la arena política con algún punto positivo, como por ejemplo pues que respeta el sistema de la Constitución del 78, que respeta y defiende la unidad de España, y luego tienen cosas en las que discrepamos, por ejemplo el recuperar el impuesto de sucesiones, por ejemplo suprimir las inversiones en el AVE, por ejemplo suprimir miles de municipios en España, por ejemplo abrir el debate de la legalización de la prostitución, de las drogas y de la eutanasia, pero de todo podemos debatir. El Partido Popular ha demostrado que es un partido dialogante cuando tenemos mayoría absoluta y cuando tenemos que alcanzar acuerdos de gobierno. Y en ese sentido, pues a la historia me remito. Hemos gobernado bien en coalición y con mayoría absoluta y lo volveremos a hacer. Esperamos poder tener mayorías suficientes de gobierno y esperamos pues volver a recibir un caudal de apoyos que nos permite gobernar para aplicar nuestro programa. Al final, la política no es un fin, es un medio. Y ganar elecciones es un medio para aplicar los programas que pensamos que son útiles a la gente. En ese sentido, cualquier otra formación que se sume a este carro de la prosperidad económica, de la solidaridad entre españoles, de más oportunidades para todos, bienvenido sea.
No tenemos tiempo para más, ha sido un pequeño placer. Muchas gracias por acompañarnos. Lo mismo digo. Muchas gracias, buenas tardes. Y ustedes ya saben que mañana volvemos con cine. Buenas noches.